Ok, seguimos con Tomás, ok. Tomás, el apóstol incrédulo. Tomás, el apóstol incrédulo. Como decíamos la anterior semana, Tomás normalmente es conocido solamente por un evento, y ese evento es su incredulidad en el momento de la resurrección de Jesús, ¿ok? Su incredulidad en el momento de la resurrección de Jesús. Pero la anterior semana nos dimos cuenta que existen 3 instancias en el libro de Juan que se menciona a Tomás, ¿ok? 3 instancias en el libro de Juan. Recuerden que Mateo, Marcos, Lucas nos dan una descripción del nombre de Tomás, pero específicamente Juan, el Evangelio de Juan, nos da 3 instancias en las cuales podemos conocer más el carácter del apóstol Tomás, ¿ok? Y recuerden, el estudiar el carácter de los apóstoles, lo que ellos decían, lo que ellos pensaban, nos ayuda a entender qué realmente está detrás de la elección de Jesús hacia ellos, ¿ok? Nos ayuda a entender un poco más que estos hombres no eran los más brillantes o los más famosos o los más queridos, ¿ok? Eran personas impetuosas, personas faltas de fe, eran personas prejuiciosas. ¿Recuerdan Natanael? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Quién es este hijo de carpintero? Reconocemos que el carácter de ellos no era perfecto, y yo creo que eso define, ¿no es cierto?, nuestras vidas como cristianos. Es decir, no hay nada que el Señor vio en nosotros que pudo atraerle para decir, bueno, Esteban por lo menos no es tan malo como los demás y lo vamos a escoger. No, entendemos que hay una depravación total en cada uno de nosotros como seres humanos, que si el Señor no nos escoge a nosotros, nosotros no podemos venir a la vida espiritual. Entonces, entendiendo esto, vemos que en la vida de los apóstoles, este era el común denominador. No eran personas que estaban capacitadas para llevar a cabo la tarea que el Señor les encargó. Pero lo que sí vemos es que al encontrarse con Cristo Jesús, al caminar con Cristo Jesús, al responder las preguntas que Cristo Jesús les hacía, vamos entendiendo cómo el Señor va trabajando en el corazón de ellos. Y vemos que al final de la vida, antes que Jesús ascienda, vemos que son hombres transformados o están en ese camino de transformación. Y luego vemos en el libro de los Hechos que son personas totalmente diferentes, que no se callaron y predicaron el Evangelio, y muchos de ellos pagaron con sus vidas el precio de predicar a Cristo Jesús. Entonces, con Tomás, la primera característica que vimos en Tomás fue su valentía y su devoción. ¿Recuerdan? Fue su valentía y su devoción. Y esto lo vimos en Juan capítulo ¿qué? Para ver si pusieron atención. Sí, estudiamos el capítulo 10, ¿ok? Para saber el contexto del por qué Tomás, ¿no es cierto?, llega a hacer esta declaración en el capítulo 11. Y estudiamos el capítulo 10 para observar cómo Jesús comienza a establecer una exclusividad. Es decir, yo soy el Señor, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, nadie viene al Padre sino solamente por mí. Y recuerdan que esto causa problemas. La gente quería apedrear a Jesús. Los judíos querían apedrear a Jesús, los escribas querían apedrear a Jesús, todo el mundo religioso quería deshacerse de Jesús, porque el mundo religioso quería obras para salvarse. Pero Jesús dice, no son las obras lo que te salvan, sino es mi obra la que te salva, dice Jesús. Y tenían que confiar en Él. Entonces hay una exclusividad. Y recuerdan que en el capítulo 11 va a morir Lázaro, ¿ok? Va a morir Lázaro, el amigo de Jesús. Y en el capítulo 11 vimos, en el versículo 4, Juan capítulo 11, versículo 4, decíamos, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, Lázaro va a morir, ¿ok? Lázaro va a morir. Pero lo que Jesús está diciendo es, la muerte física no es el final. Y les voy a demostrar esto resucitando a Lázaro de los muertos. Es decir, no es el final, no es que Lázaro termina con su vida y ya nos vemos después. Es interesante que cuando Lázaro muere, Jesús espera 2 días para salir a ver a Lázaro y luego pasan 4 días cuando llegan a la tumba de Lázaro. Y el texto bíblico nos dice que el cuerpo estaba hediondo ya, apestaba, seguramente tenía gusanos. O sea, si alguien ve ese cuerpo, dice, traerlo a la vida. Imposible.
¿Ok? Imposible. Pero Jesús está estableciendo la realidad de que Él es Dios, de que Él puede darles vida aún más allá de la muerte. Pero Tomás todavía no ha visto esto, ¿no es cierto?, en el capítulo 11. Y recuerden cuando en el capítulo 11, miren lo que dice en el versículo 5. Juan capítulo 11, versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Ok? A Judea, y luego en el versículo 8 dicen los discípulos, le dijeron los discípulos, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es interesante que los discípulos dicen, Jesús, te vas para allá porque vamos me suena a manada, ¿no es cierto? O sea, yo creo que te vas, Jesús, porque ya te van a apedrear. Entonces en los discípulos había esta confianza a medias todavía, ¿ok? No había esa valentía. No había esa valentía que ellos necesitaban tener de la obra de Jesús. No había esa devoción en la cual ellos entendían que al estar con Jesús están protegidos. O sea, están con el Dios de dioses, con el Señor de señores. Están con Dios en la carne. Pero vemos que los discípulos le dicen, Jesús, te van a apedrear. Y tal vez ellos estaban dispuestos a ir con Jesús, pero tenían miedo a morir. Lo cual es entendible, ¿no es cierto? En el corazón humano. O sea, en el corazón humano es entendible. Le tememos a la muerte. Tenemos miedo de estas situaciones que nos ponen al pie de la muerte. Y por eso somos cuidadosos, ¿no es cierto? No manejamos saliendo de la autopista al barranco porque sabemos que vamos a morir. Pero acá es interesante que con Jesús ellos dicen, nos van a apedrear y Jesús mejor no vayamos, ¿ok? No vayamos. Es decir, están implicando ellos, dejemos que Lázaro tal vez se muera o tal vez como Jesús mismo les dijo, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte y los discípulos dicen, bueno, entonces si no es para muerte, dejémoslo que se recupere y luego lo visitamos cuando ya esté recuperado. Pero Jesús está trabajando en la incredulidad de sus discípulos y en la falta de valentía de sus discípulos. Es decir, ¿qué tan dispuestos están ellos a caminar con Jesús? ¿Qué tan dispuestos están ellos a caminar con Jesús? O sea, ¿qué tan difícil se puede poner la situación hasta que el discípulo dice, Jesús, hasta acá llegué, porque más allá, caminar contigo no. Está muy peligroso. Mucho odio, Jesús. Seguramente ellos recordaban la gente tomando las piedras para apedrear a Jesús y recuerden que eran piedras grandes, ¿ok? Recuerden también en Hechos apedrean a Esteban y no eran piedras pequeñitas, eran piedras grandes. Seguramente aplastaban cabezas, rompían los cráneos, fracturaban brazos, piernas. O sea, era algo grotesco, era una muerte grotesca. Por eso los discípulos dicen, tal vez no queremos ir, Jesús. Pero luego, algo que es interesante es en el versículo 16, dice que dijo entonces Tomás, Juan capítulo 11, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, el gemelo, ¿no es cierto?, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. ¿Ok? Y allí terminamos la anterior semana. Vamos para que moramos juntamente con él. Y decíamos que Tomás era un discípulo valiente, pero un poco pesimista, ¿recuerdan? Era un discípulo valiente, pero un poco pesimista. Es decir, él quería ir con Jesús y estaba dispuesto a ir con Jesús, pero realmente veía la situación y decía, bueno, acá nadie puede hacer nada. O sea, si voy a morir con alguien, mejor que sea morir con Jesús. Por lo menos muero con alguien a quien aprecio, a quien tengo devoción. Y Tomás necesitaba aprender esto, que la valentía y la devoción, ¿no es cierto?, debía estar basado en el carácter de Jesús, que Él es Dios, que Él puede protegerlo. Que quisieron apedrearlo y no lo apedrearon no porque no pudieron, sino porque Jesús así no lo quiso. Y ellos comienzan a entender el carácter de la valentía y la devoción. ¿Por qué? Porque ellos van a ir a predicar el evangelio y les van a matar, ¿ok? Les van a matar. Van a tener que ser sacrificados por la causa de Cristo. Entonces yo creo que eso nos enseña mucho acerca de quién es Jesús y acerca de qué es lo que Jesús espera de nosotros, ¿ok? Valentía y devoción. Reconocer que la muerte es solamente el inicio de nuestra vida para estar juntamente con Él para siempre. Y necesitamos entender esto. Segundo, la segunda instancia en la cual aparece el nombre de Tomás
está en el capítulo 12 de Juan. Y Tomás no solamente tenía valentía y devoción a Jesús, que de alguna manera era un poco pesimista, sino también Tomás tenía una expectativa de ir con Jesús. Y no solamente en la vida, sino también en la muerte. Una expectativa de ir con Jesús. En el capítulo 12, si ustedes ven, van conmigo al capítulo 12 de Juan. Miren lo que dice el versículo 1. ¿Lo tienen? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado. ¿De dónde? De los muertos. Es decir, Jesús vino con sus discípulos que estaban asustados, y en Juan capítulo 12, versículo 1, nos dice que se encuentran a 6 días antes de la Pascua, y nos dice que estaba ahí Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Es decir, Jesús llega, no los apedrean, no pueden apedrearlos porque Jesús así no lo quiere. Jesús le dice a Lázaro, ¿qué? Lázaro, sal fuera. Lázaro sale fuera, sale con el vendaje, y después de 4 días de estar muerto, los discípulos se quedan, wow. O sea, Jesús puede literalmente levantar a alguien de la muerte. Entonces ahora viene una realidad de los discípulos que ahora queremos estar con Jesús, porque vimos los milagros que Él hace, y vimos, ¿no es cierto?, que cojos caminan, ciegos ven, pero ahora ellos observaron a alguien que apestaba después de 4 días de estar muerto, que tal vez tenía gusanos, y ahora se levanta de los muertos, y ahora la expectativa es que ahora queremos ir con este Jesús, a cualquier lado, que Él vaya. O sea, queremos estar con este Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 9 de Juan capítulo 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. ¿Quién? Lázaro. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también por ¿quién? Por ver a Lázaro, es decir, quieren ver si realmente este hombre está vivo, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, ¿qué es lo que querían hacer? Acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, ¿qué pasó? Muchos de los judíos se apartaban de ellos y creían ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, traer de la muerte a alguien es impresionante. Que estamos hablando de un milagro. No estamos hablando que el hombre tuvo un paro cardíaco, que después reaccionó el corazón otra vez y al final nunca murió. Estamos hablando de un milagro en el cual un hombre estaba muerto, su corazón apagado, sus órganos apagados, no había sangre en su corazón, estaba seco, no había sangre en sus venas, estaba podrido, y Jesús regenera absolutamente todo eso. Y es impresionante que en lugar de alegrarse, los líderes religiosos, ¿qué hacen? Los líderes religiosos se enojan porque comienzan a creer en Jesús. Porque ahora la gente se aleja del judaísmo y comienzan a creer en Jesús. Y recuerden, estamos 6 días antes de la Pascua, ¿ok? Estamos a 6 días antes de este discurso del aposento alto. Entonces, si ustedes miren en el versículo 12, vemos la entrada triunfal a Jerusalén. Recuerdan que en el capítulo 12, versículo 12 dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban que Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo reciben como rey y luego le van a matar como un ladrón. Esta es la realidad. Esta es la realidad. La gente lo recibe como rey y luego lo van a matar como ladrón. Y luego vamos al capítulo 13. En donde Jesús, llegando en esta anticipación de su muerte, estaba triste. Y dice en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego en el capítulo 13, ¿saben lo que va a pasar? Jesús va a lavar los pies de sus discípulos, porque le quiere demostrar a ellos. Es decir, en el momento más difícil de su vida, Jesús tiene en su corazón el servir a otros.
No se enfoca en sí mismo, no dice, ay, pobre de mí, sino que les demuestra a los discípulos que el que quiere ser el primero, debe ser el último. Que si quieres ser un creyente verdadero, tienes que servir a los demás. Y les da ese ejemplo antes de morir, es decir, antes del sufrimiento más grande que ninguna otra persona va a atravesar en este mundo, de recibir la ira de Dios sobre sus hombros. Vemos que Jesús les da este ejemplo. ¿Ok? Entonces, al llegar al capítulo 14, antes de eso, miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 21. ¿Lo tienen? Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Acá está hablando de quién. De Judas, exacto, de Judas. Y acá es interesante que, ¿no es cierto?, le dicen, entonces de los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, este es Juan, recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas, ¿quién? Simón Pedro, para preguntarle quién era aquel de quien hablaba. Seguramente Pedro tenía la navaja ahí con él, lo iba a matar. Y luego Jesús dice al que le dé el pan mojado, ¿no es cierto? Y por alguna razón dentro de esta escena, en el versículo 26, nos dice que en la parte final, y dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, nos dice el versículo 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús les dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Se acerca la muerte del Señor Jesús. Y luego en el capítulo 13, versículo 36, Jesús le dice a Pedro, tú me vas a engañar, a negar, me vas a negar. Mira lo que dice el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Ok? Acá Jesús les acaba de decir que Él se va al Padre. Es impresionante, pero acá todo este contexto implica la muerte de Jesús, la ascensión de Jesús, la ida de Jesús al Padre y la realidad del que no cree en Él no puede llegar al Padre. Es el punto. Si no creen en mí, no pueden llegar al Padre. Si no creen en mí, no pueden ser salvos de sus pecados. Entonces están teniendo un problema en el corazón los discípulos porque ellos estaban bajo la religión judía. Cumplir con las normas y cosas para obedecer dentro de los 632 mandamientos que tenían acá estipulados. Y en el versículo 36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Recuerdan, Pedro va a ser sacrificado. Y le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Es interesante, comienza un poco a parecerse a Tomás, Pedro, ahora. O sea, yo voy a morir contigo, Señor. Y luego Jesús le dice, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Imagínense este contexto. Judas sale corriendo, guiado por Satanás para traicionar a Jesús. ¿Ok? Pedro dice, Señor, yo voy a morir por ti. Y Jesús le dice, no, me vas a negar 3 veces. Y es impresionante porque el que manejaba el dinero, Judas, el tesorero, sale corriendo a engañar a Jesús, y el hombre más fuerte de ellos, Pedro, Jesús le dice, tú me vas a engañar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Qué significa? ¿Qué piensan que era el corazón de los discípulos en este tiempo? Nos dice el capítulo 14. El capítulo 14 nos dice esto. No se turbe vuestro corazón. Estaban turbados. ¿Por qué? Porque en el momento de mayor necesidad en el que Jesús dice, voy a morir, voy a entregar mi vida, me voy de acá, voy al Padre, los discípulos están diciendo, el uno se preocupa por traicionarle, el otro está preocupado y diciendo, yo muero por ti, Señor, pero Jesús, conociendo el corazón, le dice, no, me vas a negar 3 veces. Y los otros discípulos se quedan como que, ¿y ahora? ¿Nosotros qué hacemos? O sea, Pedro va a traicionar a Jesús, Judas se fue, ¿quién sabe hacer qué? ¿Y qué de nosotros? Hay turbación en el corazón, hay miedo, hay temor. ¿Qué va a suceder? Jesús va a morir. Él nos está diciendo que Él va a morir. Él nos está diciendo que Él va a ser entregado. Él nos está diciendo que nos va a dejar solos.
Imagínense, después de que Él trae a la vida a Lázaro, lo resucita de los muertos, ellos están enamorados de Jesús, están caminando con Jesús, y ahora Jesús les dice, me tengo que ir, voy a morir. El corazón está asustado, el corazón está turbado, y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, a donde voy, no se turbe vuestro corazón, creed ¿en quién? En Dios, creed también en mí. Qué hermosa realidad. Hey, no se turben. No tienen ahora que ir conmigo a la cruz. ¿Ok? No tienen que ir a recoger a Judas antes que me traicione. Tienen que creer en mí. ¿Ok? Es lo que les pido. Crean en mí. Crean en Dios. Y si creen en Dios van a creer también en mí. Y dice acá, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosas palabras de parte de Jesús. Ok, les dice, miren, yo me voy pero no están solos y me voy a prepararles moradas. Y no solamente eso, sino que yo voy a volver. ¿Ok? No van a estar solos. No van a estar solos en ningún momento. Yo voy a estar con ustedes. Y el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y uno diría que los discípulos acá en este momento toman un respiro y dicen, gracias Jesús. Gracias por las palabras que nos acabas de dar. Porque son de consuelo, son de ánimo. Porque ahora reconocemos que si creemos en ti, ya que tú eres el Mesías, tenemos salvación, y si morimos en esta tierra vamos a estar contigo, porque nos lo acabas de decir. Pero acá viene Tomás, y es interesante porque el corazón de Tomás no es como el de Pedro ahora. No es el corazón de Jesús, como te dije al principio, vamos a morir contigo. No es como el de Judas, traicionero, no dice, bueno, acá mejor me voy. El corazón de Tomás nos muestra esa devoción, incluso un poco de desesperación. Porque miren lo que dice el versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús en el versículo 4 les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dice, Jesús, como ese estudiante, ¿no es cierto?, que levanta la mano después que el profesor piensa que todo está claro y le dice, profesor, ¿podría repetir todo, por favor? Porque no sé si no estaba poniendo atención o si realmente me cuesta procesar lo que está diciendo. Okay, es interesante el corazón de Tomás porque yo creo que representa mucho nuestro corazón. Okay? Un corazón desesperado. Un corazón de que sabemos lo que Jesús dijo, pero es difícil creerle. Porque es algo sobrenatural. Es algo que nosotros no podemos controlar, porque es algo que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden entender o lo que nuestras acciones pueden controlar. Estamos hablando de ir más allá de la muerte, estamos hablando de ser protegidos en un mundo que odia a Jesús. Estamos hablando de ser testigos de alguien que lo van a matar. Y si lo matan a él, nos van a matar a nosotros. Entonces, en el cerebro humano, ¿cómo procesamos esto? Y Tomás hace una pregunta, la cual él dice, Señor, no sabemos. Dice en el versículo 5, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás dice, Jesús, si te vas, yo me voy contigo. Jesús, yo quiero irme contigo, ¿ok? Muéstrame el camino, ¿a dónde vas? O sea, ¿por qué tú dijiste que sabemos el camino? Perdón, tal vez yo me perdí esa clase, no estuve ahí cuando lo dijiste, pero podemos ver que Él está presente a lo largo de esto. Entonces Él tiene una expectativa de ir con Jesús. ¿Ok? Él quiere estar con Jesús. Pero el problema es que Él necesita entender cuál es el propósito de Jesús para que Él se quede en la tierra. Esto es interesante. O sea, yo creo que todos nosotros queremos ir con Jesús. Y desearíamos decir, Señor, ¿por qué mira, no se acaba el mundo hoy día? Llévanos contigo. ¿Ok? Señor, llévanos contigo. ¿Ok? ¿No es mejor estar contigo, Señor? ¿No es mejor estar contigo, Señor? Pero mis hermanos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué el Señor todavía no nos ha llevado?
Muchos de nosotros tenemos el deseo de estar con Jesús, pero debemos entender cuál es el propósito del por qué Jesús nos deja acá. Y Jesús responde en el versículo 6, Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es solamente a través de mí. He ahí el camino. He ahí el camino. No hay otro camino. Jesús no está hablando de una escalera que puedes subir e irse con Jesús. Jesús está diciendo, crees en mí, tú vas a estar donde yo esté. Crees en mí, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo soy el camino. Ellos tenían que dejar de buscar. Jesús estaba ahí siendo el camino verdadero que les lleva hacia el Padre. Y mis hermanos, Tomás es un hombre con un amor profundo, ¿ok? Era un amor profundo por Cristo Jesús. O sea, él tenía una relación con Jesús que es interesante, que era tan fuerte que nunca quería ser separado de él. Y podemos leer acá inclusive la desesperación de Tomás al preguntarle a Jesús y decirle, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues, Señor, sabremos el camino? Mis hermanos, ellos caminaron con Dios mismo por 3 años. ¿Ok? Ellos caminaron con Dios mismo por 3 años en la carne. Y ahora Tomás dice, no puedo imaginarme vivir sin Jesús presente al lado mío. Señor, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos, Señor? Es como este clamor de decir, Señor, estoy contento contigo, quiero morir por ti, vi los milagros que hiciste, no quiero que te vayas, Señor. Si tú te vas, yo quiero irme contigo, Señor. O sea, llévame, Señor. Y Tomás expresa, ¿no es cierto?, esa confusión y esa inseguridad que sentían los discípulos en ese momento. El traidor se fue, el hombre más duro de los 12 le acaba de decir que le va a negar 3 veces. Jesús habla varias veces de su partida, sus discípulos están diciendo, ¿a dónde va? ¿Cómo va? ¿Cuándo vamos nosotros? Parecía confuso, algo desconcertante. Pero Jesús responde con esa verdad hermosa que muchos de nosotros utilizamos este versículo para evangelizar, ¿no es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino porque Jesús es la única vía para llegar a Dios y alcanzar salvación. No hay otro camino. Hay tantas religiones, tantas filosofías y Jesús es tan exclusivo que Él dice, ninguna otra persona te puede llegar al Padre sino solamente yo. ¿Quieres ir conmigo? Necesitas creer en mí. Hay un solo camino. Él es la verdad. Es hermosa esta afirmación. Porque Él es la verdad. Él mismo es la encarnación de la verdad divina. Él es la revelación final y perfecta de Dios. Es decir, Jesús está afirmando que en Él se encuentra toda verdad. No hay nadie más que nos pueda hablar la verdad, sino solamente Jesús a través de su palabra. Él nunca va a mentir. Y por eso Jesús les dice, si me siguen a mí, no se van a equivocar, no están en el camino incorrecto. Porque yo soy el camino y yo les digo siempre la verdad. Y por último, Él dice, la vida. No se puede tener vida eterna con Jesús fuera de Jesucristo. Jesús es la fuente de vida eterna. No solamente incluye la restauración de la vida más allá de la muerte, sino incluye una resurrección física con cuerpos glorificados que van a vivir para siempre con el Señor. Es una vida eterna que la estamos viviendo ahora, sí, pero que cuando partamos de esta tierra, el Señor nos va a resucitar con cuerpos nuevos. Y finalmente le dice el Señor Jesús, nadie viene al Padre sino solamente por mí. Qué hermosa declaración de exclusividad de parte de Jesús. Jesús no se disculpa y dice, bueno, si alguien más cree algo diferente, está bien, ¿ok? Solamente que se acerquen un poquito, que por lo menos mencionen mi nombre y serán salvos. Pero Jesús dice, nadie, ninguna religión puede acercarse al Padre sino solamente a través de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los seres
humanos. Él es el camino, Él es el único medio por el cual las personas pueden acercarse a Dios Padre. Él es el medio de la reconciliación. Por eso tenía que morir, porque solamente a través de Él existía reconciliación, porque nuestros pecados nos separaban de Dios y Cristo vino a morir por nuestros pecados. Ninguna otra religión enseña eso. Todas las religiones son basadas en obras. Y déjenme decirles algo, si siguen confiando en sus obras para salvación, no van a estar donde Jesús está. Porque acá Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mientras sigamos pensando Jesús más esto, Jesús más esto, Jesús más esto, mis hermanos, no estamos en el camino correcto. Estamos en el camino que nos lleva directamente al infierno. Pero Jesús es tan amoroso con Tomás, que le dice, Tomás, ya te dije antes cuál es el camino, pero ahora te lo voy a decir en amor y mucho más completo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mis hermanos, si así como Tomás tenemos una expectativa de estar con Jesús, no tenemos que esperar hasta que morimos. Tal vez demasiado tarde, si esperan hasta eso. Es ahora el día de salvación. Es ahora donde ustedes pueden venir delante de Jesús y pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse y creer solamente en Él como el único camino de salvación. Y mis hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Y necesitamos creerlo porque Él decía, creed en Dios, creed también en mí. ¿Ok? Creed también en mí. Entonces hay una expectativa de estar con Jesús. Que Tomás mira y dice, aunque yo no muera, Jesús está conmigo. ¿A través de qué? A través de la fe. De creer en la obra que Él va a hacer al morir en mi lugar. Y tercero, no solamente había una expectativa, no solamente había valentía y devoción, no solamente una expectativa de estar con Jesucristo, pero también había una duda sobre lo sobrenatural. Había una duda sobre lo sobrenatural, es decir, creo que Lázaro podría venir a la vida porque Jesús estuvo ahí, Jesús lo llamó de la muerte. Pero ahora Jesús va a morir. Y la pregunta es, ¿quién va a resucitar a Jesús? ¿Pedro? ¿Los otros 11? Bueno, Judas se iba a matar antes de la resurrección, antes de su muerte. ¿Quién resucita a Jesús? Y hay duda. Es impresionante esta parte, pero hay una duda de parte de Tomás. Y nosotros leímos en Juan, y miren lo que dice Juan capítulo 16. Miren lo que dice Juan capítulo 16, ¿ok? Porque recuerdan, leímos en capítulos anteriores, y no lo voy a volver a leer por cuestión de tiempo, pero Jesús decía, yo doy mi vida, y yo la puedo volver a tomar. Es impresionante esta parte, Jesús es el único que tiene el poder para hacer eso. Y miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 20. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 16, Juan capítulo 16, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora
Nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es impresionante esta parte. O sea, Jesús les establece y les dice, miren, a través de mi muerte va a haber tristeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo se va a alegrar porque van a decir que matamos a Jesús. Los fariseos gritaron, ¡hey, suelta a Barrabás! No queremos a Jesús, suelta a Barrabás. Cuando lo crucifican, están los soldados, están los fariseos alrededor, están los escribas crucificando a Jesús y había un tiempo de gozo. Se burlaban de Jesús. Y los discípulos estaban escondidos, algunos de ellos habían huido. Si recuerdan, solamente Juan y las mujeres están cerca de la cruz. Todos los demás huyeron. Pedro lo negó. Ok, Pedro lo niega, se va. Lo abandonan, hay tristeza, hay dolor. ¿Por qué? Porque Jesús está muriendo. Jesús está muriendo. Pero luego viene el gozo. ¿De qué gozo estaba hablando Jesús? Del gozo de la resurrección. Jesús los va a volver a ver. Jesús va a pasar 40 días con ellos otra vez después de su muerte. Jesús les había dicho, voy a ser sacrificado, voy a resucitar al tercer día. Y acá en Juan 16 les dice, y esa tristeza se convertirá en gozo. Pero ¿saben qué? Para Tomás eso no fue suficiente. Porque si vamos a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, ¿lo tienen? Juan capítulo 20, nos dice esto, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primer día de la semana, cuando Jesús resucitó. Nos dice que cuando llegó la noche, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de ¿quién? De los judíos, ¿ok? Seguían huyendo. Seguían ellos asustados de que les podían matar, porque si mataron al maestro, también van a matar a los discípulos. Hay como una especie de miedo combinado con fe. Es decir, algo va a pasar acá. Están reunidos el primer día de la semana, con las puertas cerradas. Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo ¿qué? Paz a vosotros. Qué imagen tan impresionante. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué pasó acá? Y los discípulos se regocijaron. Dice acá que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se cumplió lo de Juan capítulo 16. O sea, van a sufrir un poco, pero no se preocupen. Los veré otra vez. Y los discípulos acá, creyeron o no, vemos que estaban esperando algo. Jesús se muestra a ellos. Dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué está haciendo acá? La gran comisión, ¿no es cierto? Así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieres les son retenidos. Y miren lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba ahí Tomás? ¿Por qué? No nos dice el texto, pero podemos entender conociendo a Tomás. Jesús, voy a morir por ti. Jesús quiere ir donde tú estás. Y una vez que muere Jesús, ¿qué pasó? Ya no puede morir con Jesús. Y ahora no puede irse con Jesús. Porque ya no está. ¿Qué produce en el corazón de Tomás? Yo creo que él estaba triste. Él estaba acongojado. Él se va, supongo que se va, se separa de los discípulos. Nos dice acá, y es interesante que Juan nos dice que Tomás no estaba con ellos. ¿Por qué no está Tomás con ellos? Jesús les dijo que no se vayan. O sea, Jesús les dijo, su tristeza va a ser convertida en gozo. Pero el pesimismo de Tomás simplemente lo hace irse. Tal vez estaba destruido, tal vez estaba acongojado. Tal vez decía, no sé si Jesús realmente va a volver como él dijo. Porque vi a Lázaro, pero como decíamos hace un rato, ¿cómo puede Jesús regresar a la vida? Tal vez Tomás se sintió solo, rechazado, abandonado. Yo le dije a Jesús que no se vaya, le dije que me lleve con él, y ahora él no está.
y no está con los discípulos. Qué difícil el corazón de Tomás, ¿no es cierto? O sea, dudar sobre lo que Jesús había dicho. Dudar sobre lo que Jesús había afirmado. A mí me parece un paralelo muy interesante la historia de Elías. En Primera de Reyes 18, el Señor mata, destruye a 450 profetas de Baal y también estaban 400 profetas de Acera, dioses falsos. Y en el capítulo 18, Elías va al monte Carmelo y se ve una demostración del poder de Dios impresionante. O sea, consumió el sacrificio que estaba ahí y después Elías les dice, vayan y degollen a los 450 profetas de Baal. Y en el capítulo 19, el rey Acab regresa donde su esposa Jezabel. Y recuerdan Jezabel. Jezabel era una mujer que quería destruir a los profetas de Dios de las tribus del norte. Y Jezabel, y Acab viene, ¿no? Y tal vez le dice a Jezabel, mi amor, ni es lo que pasó. Nos quedamos sin 450 profetas de Baal. Y Jezabel dice, hey, si yo encuentro a este Elías, le voy a hacer lo mismo que le hizo a los profetas de Baal. Y Elías podría haber dicho, venga quien venga, yo soy un profeta del Dios de Israel. ¿Saben qué sucede? Se escondió, tuvo miedo. Se escondió en una cueva y comenzó a correr. Se olvidó del poder de Dios que había sido demostrado al destruir a 450 profetas y se enfoca en las palabras de una mujer malvada que le dice, si te encuentro te voy a matar. Y esta es la historia de los hombres de fe. En un momento están confiando en el poder de Dios y dicen, sí, el Señor puede hacer esto, y al siguiente día dudan del poder sobrenatural de Dios para asistirlos, para ayudarlos en su mayor necesidad. Y ustedes saben el final de Jezabel. Si no saben esta historia, les animo a que puedan leer en casa Primera de Reyes capítulo 18 y Primera de Reyes capítulo 19. Pero Elías es muy parecido a Tomás. Acá el texto en Primera de Reyes 19 nos dice que él estaba triste. ¿Okay? Él dijo, Señor, ¿sabes qué? Mejor llévame de acá. Mejor que me mate, Señor, ¿ok? Ya no quiero existir. Si me están persiguiendo, ya no quiero existir. Y se olvidó de la presencia de Dios que había estado con él al destruir a todos estos profetas de Baal. Y acá, mis hermanos, Tomás está aprendiendo a crecer en su fe. Y se olvidó un poco de las palabras de Jesús, ¿no? De que, hey, yo voy a regresar, ¿ok? Tranquilo. Yo doy mi vida, yo la tomo. No te preocupes, ¿ok? Estoy muriendo porque yo quiero, no porque me matan. Y voy a resucitar porque yo tengo el poder para resucitar. Y Tomás no aparece con los discípulos y luego en Juan capítulo 20, versículo 24 nos dice que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y yo entiendo por qué él no les cree, porque este grupo de discípulos estaban turbados en el corazón. Y decían, bueno, ¿a quién creemos acá? ¿No es cierto? Seguramente ya sabían que Pedro negó a Jesús. Y decía, ¿a quién creemos? Pero miren lo que dice acá. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y esta es una incredulidad, pero también yo creo que hay un deseo de Tomás de ver a Jesús. Y de ver que Él realmente es Jesús. O sea, Tomás creo que está pensando que no sea un impostor, ¿okay? Que sea el Jesús que nosotros caminamos con Él. Que sea el Jesús que estuvo con nosotros. Que sea el Jesús que dijo que nos puede llevar a nosotros. Entonces podemos ver dos caras de la moneda en el cual hay un hombre falto de fe, pero también hay un hombre que está diciendo que sea el Jesús que yo conozco. Que sea este Jesús que lo vimos morir en la cruz. Que es este Jesús que conoce mi nombre, que ama a Marta, que ama a Lázaro, que ama a María, que ama a sus discípulos, que es este mismo Jesús. ¿Y qué sucede? Nos dice que 8 días después, Jesús no tiene apuro, ¿no es cierto? Jesús dice, hey, yo sé lo que Tomás necesita. Dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Luego Jesús, entrando en las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Y Jesús no exhorta a Tomás, no lo insulta, no le recrimina su falta de fe, no le trata como un inferior, sino le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé un creyente. Ten fe, yo soy este Jesús que caminó contigo. Yo soy este Jesús que te dijo que te voy a llevar a donde yo voy, que voy a preparar moradas para ti. Yo soy este Jesús que fue sacrificado en la cruz. Y acá la hermosa respuesta de Tomás demuestra que esa incredulidad se convierte en una fe inigualable. ¿Por qué? Porque reconoce y dice en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es impresionante. Él reconoce la autoridad de Jesús como Dios. Es impresionante esto. O sea, Tomás dice, no es un simple hombre, es Dios en la carne. Él es quien dijo que era. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver la resurrección y podemos ver que es verdad. Podemos tantear. Podemos realmente reconocer que Él no miente. Podemos ver que Él realmente es el camino, la resurrección y la vida. Él lo es. No mintió. Porque Tomás pudo ver los huecos en sus manos, pudo ver su costado atravesado y lo pudo escuchar hablar frente a Él. Él no es un mentiroso, Él es ese Jesús. Y la incredulidad de Él se convierte en una fe inigualable. Y la duda, mis hermanos, ya no está presente en la vida del apóstol, porque se da cuenta que Jesús ha dicho la verdad. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos dudando de que si realmente Jesús puede salvarnos? ¿Cuántos de nosotros seguimos dudando de que tal vez la palabra de Dios no es la verdad y lo que Jesús dijo tal vez no es toda la verdad? Necesitamos otras verdades de este mundo. Pero mis hermanos, Jesús establece una exclusividad tal que Él se presenta delante de sus discípulos, que van a ser sus mensajeros, y les dice, aquí estoy, aquí estoy. El que murió por ellos ahora está dispuesto a vivir toda la eternidad con ellos. Qué hermosa realidad nuestra vida cristiana. Porque luego Jesús dice en el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Mis hermanos, si ustedes están orando, Jesús, baja del cielo, por favor, y si puedo verte así como Tomás te vio, voy a creer. Hermanos, van a morir sin Cristo. Porque esto fue específicamente para los discípulos. Porque ese era el propósito de Él, para estar con los que Él va a enviar para que sean mensajeros de su evangelio, para que pongan el fundamento de la iglesia. Y ahora tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor que nos habla acerca de quién es el camino, de quién es la verdad y de quién es la vida. Entonces, mis hermanos, sus dudas no van a ser ahuyentadas porque Jesús viene y se para acá en el medio. Sus dudas van a ser ahuyentadas a través de ¿qué? De nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús, de quién es Jesús y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el que se sacrificó por nosotros en nuestro lugar para traer salvación a nuestras vidas. Mis hermanos, necesitamos ser personas de fe. Necesitamos reconocer como lo reconoció Tomás, Señor mío y Dios mío. No hay nadie más. No hay nadie más con quien yo quiero estar. No hay nadie más por quien yo quiero ser valiente y tener devoción hacia Él. No hay nadie más en quien quiero que mi fe esté totalmente fundamentada, sino solamente en la persona de Jesús. Y mis hermanos, el Evangelio llegó a nosotros porque alguien creyó eso. Porque alguien fue valiente por el Señor. Porque alguien quiso estar con Jesús, no solamente después de su muerte, sino ahora. Y porque alguien tuvo fe de que esta es la verdad de Dios y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.